Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo 15 y vamos a presentar el trabajo del miasma. Los integrantes somos Barrio Silvia, Velasco Melina, Ketia Oseús, Daniel Seniquel y Saco Magalí. Yo voy a estar hablando sobre el contexto. Soy Saco. Es que hasta el siglo XIX en Europa, las medidas preventivas contra las enfermedades y contra las epidemias no habían sido de controversia política. Pero desde la epidemia de la peste negra del siglo XIV hasta principios del siglo XIX, las medidas de prevención estaban inspiradas en la teoría contagiosa, que sostenía que la enfermedad pasaba de los enfermos a los sanos, por los que se los tenía que tener separados implementando una cuarentena estricta, que era mantener por 40 días ciudades cerradas para mantener allí la enfermedad y que no se extienda de región en región. Los barcos eran mantenidos lejos de las costas junto con sus tripulantes, todas estas medidas implementadas por las fuerzas militares. Silvia Tesch relataba la hipótesis del contagio y cómo esta estuvo acompañada por una alta xenofobia. Miles de judíos fueron ejecutados porque se los responsabilizaba por haber causado la enfermedad. Más adelante, en las siguientes epidemias de peste, los leprosos, los sepultureros y las supuestas brujas fueron torturadas, expulsadas y hasta las mataron. Estas actitudes se atenuaron con la aceptación de la idea del contagionista. Pero esta teoría tenía un problema político y económico, que era que el contagionismo requería una cuarentena, lo cual se volvía inaceptable para los burgueses y liberales, porque ellos querían la expansión capitalista, y así se creó la teoría anticontagionista, porque para los contagionistas la idea de una cuarentena estricta, con ciudades cerradas y puertos cerrados también, era algo que afectaba mucho al comercio, al contrario de los contagionistas que veían esto la única manera de salvar la vida. Más adelante también podemos ver cómo argumentaban que se perdía mucho dinero anualmente por culpa del error de los contagionistas. Para dar un contexto acerca de lo que era el miasma, podemos decir que la teoría miasmática de la enfermedad tenía como concepto que las fuentes de enfermedades no provenían solamente de la naturaleza, sino que también provenían del hombre con los miasmas, que estos eran los olores fétidos que emanaban los cuerpos de los muertos en descomposición, la basura y los desechos de las casas. Ahora continúa mi compañera. Hola, muy buenas tardes. Soy Ketia Oseos. Yo voy hablando de modelos de análisis. Se basaba en evidenciar a través de estadísticas vitales las mortalidades que se presentaban por regiones en función de la sanidad del ambiente y las condiciones de vida, especialmente la pobreza. William Farr fue reconocido por Susser y Aresten en 1975 como uno de los fundadores de la epidemiología y como el fundador de la disciplina en su forma moderna, ya que sus contribuciones cubren una amplia gama y actividades que desarrollan los epidemiólogos contemporáneos. Una de sus mayores contribuciones fue haber sistematizado el registro de las causas de muerte por primera vez en la historia. Farr mostró una correlación entre la altura del suelo y la mortalidad por cólera en Londres, concluyendo que la elevación de la vivienda reducía los efectos del cólera o del insignificante. En realidad, lo que estaba por detrás de esta asociación era que a medida que las aguas del Támesis bajaban, iban recibiendo las aguas negras de la ciudad. Y esa contaminación creciente era el factor causal y no la altura del suelo. Uno de los más notables ejemplos es el intento de William Farr para explicar el cólera, luego de haber encontrado una asociación estadística entre la altura del suelo y las tasas de mortalidad por cólera en diferentes áreas administrativas. Ahora paso la palabra a mi compañera Silvia. Hola, muy buenas tardes. Soy Barrio Silvia y voy a hablar de los cambios sociológicos que produjo la teoría del miasma. La apariencia del sociologismo de la teoría del miasma, de las enfermedades, de lo que otorga fue las condiciones de vida, entre el hacinamiento, la precariedad de la vivienda y la infraestructura sanitaria deficiente. Esta epidemiología acepta que las poblaciones humanas no son homogéneas, sino heterogéneas. El pensamiento sobre lo sociocultural estaba con las ideologías.
Este uso de lo sociocultural era compartido por la epidemiología naciente. En el siglo XX, lo sociocultural comienza a distinguirse como una dimensión analítica con lógica propia y autónoma de las otras dimensiones de la realidad. La hipótesis fundamental de la teoría miasmática no presupone teoría social alguna. Los epidemiólogos del siglo XX relacionaron una serie de variables ecológicas o contextuales con las tasas de mortalidad. Se comparan tasas de mortalidad como dependientes o como resultado de diferentes atributos de las unidades administrativas en las que se calculaban. Por ejemplo, categorizaciones según la calidad de las calles y casas, según los servicios sanitarios, las compañías de agua, la altura del suelo y el tipo de industria predominante, el tipo de ocupación predominante en la zona, etc. Esta serie de variables puede ser agrupada hoy en la categoría condiciones de vida. Este uso de variables que hoy podemos clasificar como sociales no convierte a esa epidemiología, es una epidemiología sociológica a apariencia de sociologismo, de la explicación miasmática, de las enfermedades que lo otorga. Recién con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, lo sociocultural comienza a distinguirse como una dimensión analítica, con lógica propia y relativamente autónoma de las otras dimensiones de la realidad. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, mi nombre es Melina Velasco, voy a hablar de las teorías alternativas durante el dominio de la miasmática. La teoría del contagionismo fue una teoría rival de la explicación miasmática. Las medidas de intervención que de ellas se desprendían no eran compatibles con los intereses de la clase dominante, motivo por el cual se restó el apoyo de los estados europeos, especialmente el británico y el alemán. Debido a estas medidas de intervención requieren de cuarentena y no era una aceptable, ya que buscaban la expansión capitalista que se veía obstaculizada por el cierre de puertos y la paralización de comercio. Henle y Snow eran partidarios del contagionismo y que luego fueron reconocidos como pioneros de la explicación microbiana de las enfermedades. Ellos no tuvieron un buen reconocimiento favorable en su época. Henle era obsoleto al tratar de revivir posiciones que ya se consideraban superadas, como la idea de contagium y vium. Snow sostenía exactamente la misma teoría que defendió después de sus observaciones epidemiológicas, que el cólera era transmitido de personas a personas a través de algún agente contagioso. También voy a hablar de la teoría socialista de Engels, que Engels, si bien apoyaba la teoría miasmática, hacía énfasis en los determinantes relacionados con el modo de la producción capitalista y de cómo influían sobre la producción social de las enfermedades. Engels también mencionaba varios factores en distintos niveles de abstracción, el nivel general en el sistema económico, señala las fluctuaciones del comercio y la escasez producida por los precios, lo que traía aparejado la falta de salario, las crisis, la falta de pan y otros alimentos, las condiciones de vida. Describe con bastante detalle las condiciones de la vivienda, la alimentación, el vestido y el acceso a la educación, también las condiciones de trabajo, el ocio, signado por el alcoholismo. Estos determinantes contribuirían a altas tasas de mortalidad y mortalidad, y a una corta esperanza de vida. A esto también se le sumaba la falta de asistencia médica, dada la imposibilidad de pagar a los médicos ingleses, teniendo que recurrir a otros curadores, generalmente de dudosa eficacia, y a medicinas patentadas, que muchas veces traían más complicaciones que alivios. Finalmente, Engels sostenía que las intervenciones médicas resultarían insuficientes para controlar enfermedades como la fiebre tiroidea y la tuberculosis, y que la solución requería de cambios en la organización de la sociedad. Ahora voy a pasar a mi compañero Daniel. Bueno, yo voy a hablar sobre Virchow y la medicina social alemana. El informe es de Virchow sobre la epidemia de tifus que tuvo lugar en Alta Silesia en el invierno de 1847 y 1848, es considerado por algunos autores como la medicina social. Alta Silesia era una provincia prusiana
empobrecida donde habitaba una importante minoría polaca. La epidemia de tifus coincidió con una hambruna, lo que empeoró la situación. El gobierno tomó parte enviando a un experto externo para investigar la situación y proponer recomendaciones para su mejoría. Este tipo de investigaciones tenía como resultado un informe de rutina sin mayores consecuencias. Para esa tarea fue elegido Virchow, quien en ese entonces era un joven profesor de patología en el Hospital de Caridad en Berlín. El informe que realizó Virchow tenía dos partes. La primera parte, una descripción de las condiciones geográficas, sociales y culturales de Alta Silesia, y una discusión de la epidemia de tifus en el contexto de otras enfermedades endémicas. Y en la segunda parte asentaba sus recomendaciones para el inmediato control de la epidemia y para una estrategia de largo plazo a fin de evitarla en el futuro si volvía a resurgir. Planteó sus recomendaciones o reformas radicales, una de corto plazo, orientada al control inmediato de la epidemia, consistía en la formación de conjuntos profesionales, médicos, trabajadores voluntarios, con el propósito de crear un sistema de vigilancia para notificación de nuevos casos y una reorganización del abastecimiento de alimentos. Virchow afirmaba que la epidemia era debido a la situación social, que la gente había vivido en condiciones anómalas durante un largo periodo. La idea de las epidemias artificiales era resultado de la inquietud social, o dicho de otra manera, de la división de la sociedad entre clases. En el análisis de Virchow se caracteriza la situación de la minoría polaca víctima de la pandemia de tifus. Virchow concluye que la epidemia de tifus fue solamente posible bajo las condiciones en las que se encontraba, y resultado de la pobreza y del subdesarrollo de Alta Silesia. Estaba convencido que si se cambiaban estas condiciones, la epidemia no reaparecería. Si bien Virchow está convencido del efecto de las condiciones ambientales sobre la salud, iba más allá, señalando que las condiciones ambientales artificiales producidas por el hombre y desfavorables a las que estaban expuestas las poblaciones que más se enfermaban eran el resultado de la inquietud social, y que más que intervenciones médicas o sanitarias que hicieran el papel de paliativo, era necesaria una reorganización social basada en la democracia limitada, la educación, el bienestar y el derecho al trabajo, entre otras reformas radicales. El carácter alternativo de las propuestas de Virchow no reside en su interpretación o uso de la teoría miasmática, sino más bien a ir más allá del terreno sanitario planteando reformas radicales en el sistema político y en la organización social. Es decir, en trascender el movimiento sanitario de su época y proponer un movimiento social. La posición de Virchow no es la alternativa a la teoría miasmática, sino al sistema político dominante. Bueno, y como conclusión, podemos decir que si lo traemos a la actualidad, la teoría del miasma la traemos a la actualidad, podemos relacionarla con la pandemia de COVID-19 que se está produciendo a nivel mundial actualmente. En la actual pandemia podemos observar teorías contagionistas y anticontagionistas. Por un lado, los contagionistas que argumentan que la mejor manera de superar la pandemia es tomando medidas sanitarias que contribuyan a evitar propagar el virus, como por ejemplo realizando cuarentena obligatoria, deteniendo cualquier actividad que haga que el virus se propague, y realizando cierres de fronteras y cierres económicos para evitar el movimiento social. Y por otro lado tenemos a los anticontagionistas, los cuales argumentan que realizar cierres y paralizaciones económicas va a producir grandes pérdidas económicas que afectarían a los comercios y puestos de trabajo, que si bien se deben adoptar medidas sanitarias, no es necesario el cierre económico. Este pensamiento de expansión capitalista que se producía en pleno siglo XIX sigue tan vigente y podemos verlo reflejado en la actualidad. Bueno, profesor, esto fue la exposición sobre la teoría del miasma. Gracias por escucharnos.
Y eso es todo.